Bueno, vamos a darle a empezar. Primero que todo, quería darle la bienvenida a todos los participantes hoy de este webinario. Este webinario está hecho con el goal en pareja con Carla, pues, como equipo para inversionistas sobre el mercado de alquileres. Y vamos a estar dando algunos updates sobre el mercado, algunos ejemplos de inversiones que se han completado recientemente para algunos inversionistas por primera vez o inversionistas con experiencia. Y Carla va a estar también demostrando y mostrando algunas informaciones sobre el mercado en vivo hoy, algunas oportunidades que hay y mucho más. So, bienvenidos y gracias a todos por estar acá. Yo soy Tony Valdés y bueno, quiero dar una pequeña introducción de quién soy, qué he hecho, para que los que no me conocen, que están acá hoy en el webinario. Bueno, soy Tony Valdés, tengo más de 24 años de experiencia en bancas y finanzas, tengo licencia de préstamos hipotecarios, también tengo licencia como agente de real estate y como appraiser. Primariamente me enfoco más en préstamos residenciales y trabajo con inversionistas. Y bueno, he trabajado por más de 20 años en la industria bancaria y finanzas, donde estuve trabajando con clientes que tenían ingresos individualmente como negocios entre 20 y 100 millones anuales. Tenía aproximadamente 150 clientes en el pasado que manejaba con bancos como JP Morgan Chase, PNC Bank y Bank of America. También soy inversionista y bueno, ese es un poquitico de mí y voy a compartir un poquitico más durante la presentación de hoy también, pero quería pasarle la palabra a la invitada especial, Carla, Un para poquitico, que el un tan poquitico. honesto, tan humilde, un poquitico, nada más de lo que ha hecho en el tema de sector inmobiliario y de rentabilidad en esta área. Tony, para mí es un gusto compartir este espacio contigo, este webinar. Estoy súper agradecida con cada uno de los participantes que están allí y que nos están acompañando en la noche de hoy. Para quienes no me conocen, mi nombre es Carla Mazabé y me he dedicado a ser experta, que quizás es un poco amplio. Yo no soy tan humilde como Tony. Me he dedicado con mucho entusiasmo y corazón a rediseñarme en este mundo de la asesoría inmobiliaria, en la rentabilidad y sobre todo en la compra, venta y preconstrucción. A través de mi experiencia del periodismo, me he metido de lleno a entender este sector inmobiliario en el sur de Florida y he entendido personalmente como mamá, migrante, esposa y en un rediseño personal, cómo podemos optimizar nuestros ingresos a través del sector inmobiliario y dejar un patrimonio y diversificar el patrimonio con este fenómeno específicamente por lo que Tony me invitó acá, que está pasando en el sur de Florida, que va desde Miami-Dade hasta Broward. Poco a poco voy a ir hablándole y expandiéndole eso por acá y ese paso a paso de cómo me convertí en este 2025 a hacer de esto algo exitoso realmente para ustedes con la asesoría de nosotros dos, Tony. Muchas gracias, Carla. Y súper. Primero vamos a empezar a dar un poquitico de update sobre la industria en este momento para las personas que tengan quizás algunas preguntas, algunas dudas, qué está pasando en el mercado. Y bueno, y después vamos a entrar en parte de la presentación que vamos a hablar sobre algunos ejemplos de inversiones, los tipos de inversiones que existen, tipos de financiación que existen para esas estrategias de inversión, porque hay varios diferentes tipos de estrategias en la industria de inmobiliaria. Y como Carla mencionó, vamos a compartir mucho más que Carla con su experiencia va a compartir con nosotros en términos de lo que hay en el mercado ahora y algunos ejemplos en vivo que podemos mirar también como ejemplos para inversión. Pero primero que todo, el propósito de hoy es añadir un poco más de conocimiento para aquellas personas que quieran empezar a invertir en esta industria, sea renta corta, renta larga o inversión de fix and flip, etcétera. Pero con un enfoque más enfocado a las rentas residenciales tradicionales. Y bueno, va a ser para primeros inversionistas o también para inversionistas que tienen experiencia. Si quieren crecer su portafolio, cómo pueden utilizar financiación para aumentar el poder de leverage, para poder aumentar su portafolio e incrementar el número de propiedades. Primero que todos, bueno, un update de la industria. En este momento estamos viviendo un proceso de transición, obviamente políticamente en los Estados Unidos. La Florida, específicamente, que nos estamos enfocando hoy, aunque yo hago préstamos nacionalmente,
es un mercado bien único en todo el país, porque realmente se beneficia de no solamente inversión doméstica en Estados Unidos, pero también de inversión extranjera. Normalmente el crecimiento es mucho más rápido, es más profundo. En este momento, hoy en día, como están las tasas de intereses, como está el tema de las tarifas, con el nuevo presidente y algunos procesos de inmigración y de reestructuración que se están haciendo, mucha gente tiene dudas en invertir o tienen preguntas, es como yo los llamo. Y bueno, quería hablar sobre algunas de esas primeras rápidamente y entrar en la parte que importa que ustedes están acá, que es realmente los tipos de inversiones y por qué esos tipos de inversiones y los tipos de financiación. Entonces, bueno, primero que todo, mi expectativa para el resto del año es que probablemente los intereses se van a mantener relativamente cerca de donde están ahora. No van a bajar demasiado o van a subir demasiado. Yo creo que se van a mantener fluctuando. El mercado está pasando desde el final del año pasado, desde el segundo trimestre, en un proceso de transición en el mercado de real estate e inmobiliaria, donde los precios se han mantenido y en algunas áreas en Estados Unidos quizás han bajado o se han vuelto más un mercado del comprador. Eso presenta muy buenas oportunidades para inversionistas nuevos. Vamos a estar hablando un poquitico más sobre esas oportunidades más adelante y cómo tomar ventaja de eso. En términos de la parte migratoria, la gente me pregunta, bueno, y en mi estatus, en la parte de inversión. Bueno, en Estados Unidos la inversión inmobiliaria es realmente bien segura. Y una de las cosas que yo hago bastante es, por ejemplo, trabajar con inversionistas extranjeros que ni siquiera viven en Estados Unidos y todavía compran porque es una mejor inversión en el mercado de Estados Unidos comparado en sus países, por ejemplo. Entonces la gente dice, bueno, si no estoy aquí más en el futuro, ¿qué pasa con mi propiedad? Bueno, la respuesta es sencilla. Su propiedad está asegurada. Tiene leyes que lo protegen en Estados Unidos y eso podemos hablar más detalladamente después durante el webinario, donde tú puedes poner tu propiedad en una LLC, una corporación y manejarla desde el extranjero mediante un abogado si es necesario, que eso se hace continuamente. Entonces, el proceso de migración y las preguntas que tengan, pues obviamente yo no soy abogado para dar consejos de inmigración, pero sí puedo decir que como extranjero, sin ni siquiera tener una visa en Estados Unidos, usted puede comprar una propiedad para inversión en Estados Unidos y yo la he financiado para muchos extranjeros anteriormente. Eso, obviamente, sí puedes invertir y sí hay oportunidades, no importa cuál es su estatus migratorio. Quería hacer ese Ese hincapié, énfasis. Carla. Sí, ese Sí. énfasis lo quiero dar porque ha sido como el gran desafío en estas últimas 2 semanas que hemos tenido. La gran pregunta para ambos, juntos, separados como equipos, ha sido como recurrente esto. Usted no importa si no tiene visa, la opción de usted poder comprar una propiedad en el término inmobiliario en este país sigue siendo posible y la ley lo resguarda. Tony se los acaba de decir. Era como hacer hincapié muchísimo en eso porque es uno de los grandes Claro. desafíos e incógnitas que hemos tenido en las últimas semanas y lo hemos compartido en otros espacios. Exacto. Entonces, tú sabes, regresando al tema de los intereses, las tasas hipotecarias, como acabo de decir, esto es un ejemplo desde enero 25, que realmente los rates no han cambiado mucho. Tienden a fluctuar un poquito dependiendo las estrategias políticas que se está usando la presidencia nueva, con las tarifas y puede aumentar un poco o no, pero en mi opinión se van a mantener relativamente cerca a estos rates. Ahora, estos rates acá que estamos poniendo en la pantalla es 30 años, 20 años y 15 años de hipotecas. Son ejemplos y esa situación puede cambiar dependiendo la situación de cada persona. Estamos hablando hoy también en la parte de inversión. Estos son rates que realmente son convencional, pero querían demostrar más o menos los rates convencional cómo están en el mercado para que ustedes tengan un ejemplo que vamos a estar hablando un poquitico más. La Reserva Federal sacó un reporte recientemente del crecimiento del equity y el valor agregado en la propiedad. Los latinos son el único grupo racial o étnico en Estados Unidos en triplicar su riqueza en los últimos 10 años. Eso es sumamente clave entender porque nos estamos en mejor posición ahora en este momento que nunca para invertir. Entonces, ¿dónde vamos a invertir ese dinero y esa riqueza nueva, donde nos dé un mayor retorno y donde protegemos nuestra inversión mayor? Bueno, una de las mejores opciones que siempre ha existido tradicionalmente es el sector inmobiliario. Entonces, billonarios invierten todavía siendo billonarios en mucho en propiedad raíz.
por esa razón. Aparte que tiene muchos otros beneficios, aparte de un crecimiento de su dinero. Y hoy estamos presentando algunas opciones para ustedes para considerar, seas primer inversionista o seas inversionista con experiencia. También vas a poder tomar mucha información sobre la parte de financiamiento y cómo usarlo a tu ventaja. También el informe destaca al espíritu emprendedor de los latinos. Los latinos somos muy autónomos y los hogares latinos han doblado de la riqueza comparado con los hogares americanos, por ejemplo, en estos últimos años, que ha sido increíble ver como emprendedores tenemos eh, eh, mucha sangre para darle para adelante. Y eso también es importante en términos de los beneficios que puedes tener como invertir en inmobiliaria si usted está haciendo bien con su trabajo, con su negocio y tiene ese dinero que probablemente va a tener que pagar taxes en esos ingresos que ha tenido, pues la opción inmobiliaria le permite a usted invertir y a la vez ahorrarse en muchos casos mucho de ese tax liability o esos taxes que tienes que pagar normalmente al IRS a final de año. So, es una estrategia que también puedes hablar con Carla o conmigo y te podamos hacer. Bueno, vamos a hablar de los tipos de inversiones más comunes, rapidito. Y hay varios y hay muchos más, pero escogimos los tres principales que se utilizan para primeros inversionistas o inversionistas con experiencia hoy en día, que cubren muchos rangos. Por ejemplo, fix and flip. Es un proceso que a ustedes pueden entender un poquito, si no, estamos aquí para ayudarle con eso. Proceso de apreciación rápida normalmente. Obviamente estás comprando una propiedad que va a necesitar en la mayoría de los casos una renovación y tienes la opción después de ser renovada de mantener esa propiedad y convertirla en una renta a largo plazo o la puedes convertir en una renta a corto plazo o vender. So, es decir, el fix and flip te da la opción de entrar en una propiedad con potencial de crecimiento de su capital más rápido porque la puedes comprar a un menor precio, las renuevas y vas a tener un equity acumulado automáticamente. So, ahí tienes varias opciones después de convertirla a una renta corta, a una renta larga, o puedes vender la propiedad para obtener los ingresos más rápido y volver a reinvertir en otra propiedad. Voy a estar hablando un poquitico más de los tipos de financiación sobre eso más adelante. La propiedad de renta larga normalmente es una propiedad que tiende a aumentar con el tiempo, es una inversión más a la larga, pero sí tienes un flujo de caja constante con el alquiler y los ingresos que recibes de la propiedad mensualmente. Y eso puede variar en su zona, puede variar en el tipo de propiedad, en la localización, en el tipo de financiación que usted tenga. Vamos a estar hablando un poquito más de eso. Pero es tradicionalmente uno de los primarios formas de inversión en propiedad raíz, que es la propiedad renta a largo plazo. Y también tienes muchos beneficios por ahí en términos de deducciones, depreciación de la propiedad en sus taxes no solamente estás creando un flujo de caja mensualmente posiblemente, pero vas a estar también aumentando el equity, el valor de la propiedad a largo plazo. Propiedad a corto plazo, como ustedes más bien probablemente lo conocen, un Airbnb, es una propiedad a corto plazo donde se refiere a una propiedad que se alquila por un periodo breve. Normalmente puede ser entre una noche o 30 noches. Se considera una propiedad de renta a corto plazo. Normalmente estas propiedades, yo manejo un inventario de 30 propiedades de Airbnb entre Georgia y la Florida hasta hace 3 años, 2 años y medio. Te puedo decir por experiencia propia que normalmente el flujo de caja y el cash flow que usted recibe mensualmente es mucho más alto en este tipo de renta a corto plazo que una renta a largo plazo. Claro, está usted trabajando con huéspedes, básicamente, que están entrando y saliendo de su propiedad. Eso significa que el costo de mantenimiento normalmente va a ser más alto. Tienes costo de limpieza y reparaciones más comunes que tienes que hacer en la propiedad. Pero en muchos casos puedes recibir entre 2 hasta 5 veces la renta mensual comparado a una renta tradicional. Pero también tienes que considerar restricciones. No en todas las ciudades o los lugares hoy en día te permiten la renta a corto plazo. También puedes tener restricciones con la HOA o la administración. Es un poquito más de inversión estratégica y típicamente es preferible empezar con una renta a largo plazo o si va a empezar con una renta a corto plazo que sea relativamente cerca de donde usted vive para que sea más fácil manejarla. Entonces, bueno, ahí tienes esa información. Acá
Estamos mostrando un ejemplo también de un primer comprador que compró no solamente una propiedad para vivir, pero como inversión. Y esto es algo que realmente yo hago muy seguido, que muchas personas hoy en día, por las mismas razones que el reporte de la Reserva Federal que acabo de mencionar al principio, nosotros, las familias hispanas, normalmente tenemos el corazón emprendedor y de invertir. Somos muy intencionales en eso. Entonces, este tipo de compra como primer comprador maximiza usted su beneficio como primer comprador y a la vez puedes crear una inversión a la misma vez. ¿Eso cómo lo hacemos? Bueno, hay programas de financiación que vamos a estar hablando un poquitico más y Carla va a compartir también algunas opciones donde usted puede financiar como primer comprador o compradora un duplex, un triplex o un cuadruplex. ¿Ok? Entonces puedes hacerlo como primer comprador. ¿Qué significa eso? Que tienes un beneficio que puedes comprar con tan solo 5% de entrada, en algunos casos quizás hasta menos, dependiendo dónde usted vive, en qué zona. Y cuáles son sus ingresos. Aquí sí normalmente utilizamos los ingresos de la persona, personal, los ingresos personal para la calificación como primer comprador, pero es muy buena opción. En este caso, por ejemplo, un duplex se costó $455, un pago inicial de aproximadamente 5%, y las unidades normalmente estaban rentadas por $1,200. Después que se compró la propiedad, se hizo una pequeña renovación de $10,000 por cada unidad y se pudo aumentar la renta hasta 1,650 por cada unidad. Si los números daban con la renta regular, al aumentarle la renta después de la pequeña renovación y la pequeña inversión, el cash flow de esta propiedad ahora recibe $3,300, donde el mortgage de esta propiedad se quedó siendo 2,500. Entonces Tony, tienes ahí aproximadamente $800. Sí, Carla. quiero entender un poquito este ejemplo y Ujú. para poderlo poner más en contexto, fuiste con esto, los apoyaste con buscándoles un crédito convencional, no un crédito de FHA de primer comprador. Aunque era su primera inversión de compra, no fuimos con un crédito, digamos, un poco más conservador, convencional, ¿sí? Correcto, Carla. Perfecto. Una muy buena pregunta. Eso es exactamente lo que hicimos. Fuimos con un lender que nos dio la oportunidad de comprar esta propiedad con un préstamo tradicional convencional, con Ujú. solamente el 5%. Y eso puede variar dependiendo de la situación del cliente, qué La tipo de salud ingresos tiene, financiera. qué tipo de crédito tiene. Ujú. Claro, puede variar un poquito. En algunos casos quizás puede ser hasta menos, con el 3,5%. Pero en este caso fue un 5%. Muchas personas tienen la perspectiva de que, bueno, para comprar una propiedad de inversión necesito el 20% de entrada siempre. No, eso no es real. Usted puede comprar, si eres un comprador o compradora por primera vez y quieres a la misma vez invertir, esta es muy buena opción, Carla. Entonces, puede ser convencional o puede ser, como inversionista también, pero en este caso puedes hacerlo con solamente el 5%. También tienes el beneficio que la tasa de interés te queda un poco más baja, siendo Ujú. primer comprador. Entonces, este otro ejemplo es otra propiedad que se hizo el Fix and Flip recientemente, donde se compró la propiedad por $165,000. Se le hizo una renovación de $80,000 y después de renovada tiene un valor ahora de $320,000. Es también un duplex y tiene dos unidades por cada lado que ahora está rentada por $1,500 mensual. Entonces, son ejemplos que se puede utilizar con diferentes tipos de estrategias. Puede ser una propiedad que ya esté casi lista o lista para la renta, no tiene que hacerle mucha renovación, o puede ser una propiedad para inversión como un fix and flip como este, donde le puedes hacer las renovaciones que requiera, donde también se le puede financiar el costo de la renovación. Voy a estar hablando un poquitico más adelante sobre eso. Y después de eso tienes varias opciones para mantener la renta a largo plazo, etcétera. Son buenas opciones de financiamiento. Va, Este es un espera, te voy a, cuádruplex. te voy a atajar otra vez aquí. No puedo parar Sí, mi sí, 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 término adelante. de comunicación. Quiero, en el ejemplo anterior, que era Fix and Flip, que es la renovación o el make-up, el maquillaje de las unidades, dependiendo de lo que sea, ¿con Sí. qué tipo de préstamo entraste allí? Muy buena ¿Cuál fue pregunta. que te Esto fue ayudaste? ¿Cómo les un ayudaste? préstamo específico para fix and flip. Es, Esto es un préstamo específico para este tipo de inversión, donde no solamente te financiamos la compra de la propiedad, pero también sino le la financiamos remodelación. el 100% de la renovación.
Muy buena pregunta, Carla. Gracias por eso. Aquí en este caso el precio de compra fue 165,000. Nosotros le financiamos el 90% del costo de la compra, es decir, el 90% de esos 165,000 y le financiamos el 100% de la renovación, que fueron $80,000. Combinado, le hicimos el préstamo por esa cantidad. Es decir, que la persona que compró esta propiedad, el inversionista, básicamente tuvo que simplemente sacar un poquitico de entrada para comprar la propiedad y no tuvo que poner todo el costo de adelantado de la renovación. Es decir, que tiene Correcto. muchas opciones porque a medida que va renovando la propiedad, se le va desembolsando el dinero de construcción, de renovación, y el riesgo también le baja muchísimo. Y eso es Porque un él va tipo de préstamo probando realmente que típico. está trabajando con ese dinero. Exactamente. El Ujú, colateral que viene siendo la propiedad y el potencial después de la renovación viene siendo ujú. cómo se le financiamos con este tipo de financiamiento. Perfecta pregunta. Esta otra propiedad es un ejemplo de un cuadrúplex, ¿ok? Donde también, y similar al dúplex que hablamos anteriormente, se compró, sí se compró con una entrada de 20% directamente. Este es un inversionista con experiencia que ya tiene un portafolio existente y quiso consolidar, en vez de comprar más propiedades single family homes individuales, empezar a consolidar su portafolio. Entonces está empezando a comprar más multifamily como cuadruplex, triplex, etcétera. Y en este caso él sí puso el 20% de renovación y la renta por cada unidad, en este caso, tuvo 2 unidades rentadas por $1,100 y 2 unidades por $1,250. Después de la renovación, las 4 unidades se le aumentó la renta a $1,650, es decir, está recibiendo $6,600 de renta de esta unidad con un pago de financiación mensual de $4,980 que incluye ya taxes y seguros. Es decir, esta propiedad te está dejando libre aproximadamente unos $1,700 mensuales y se te está pagando sola el principal después de la compra. Es otro ejemplo también que se hizo en el estado de Georgia y vamos a estar hablando de otros ejemplos también en la Florida. Entonces, bueno, en el tema de la renta a corto plazo, que hablamos anteriormente, normalmente, como mencioné, los ingresos potenciales son más altos. Las propiedades suelen generar ingresos más altos. Es importante decir que el manejo de estas propiedades de Airbnb son más de mano a mano. No es como una renta larga donde normalmente puedes poner, por ejemplo, un property management, también puedes poner un property management aquí a corto plazo, pero como una persona que está empezando, que es su primera inversión, su primer Airbnb o su primer short-term rental o renta a corto plazo, normalmente lo vas a manejar individualmente. Entonces tienes varias plataformas como Airbnb, está Booking.com, HomeAway, hay varias aplicaciones que usted Vivo. debe, Verbo, exacto, hay muchas, Booking, ¿sabe? TripAdvisor, hay varias. Eh, bueno, antes de regresar ahí, quería mencionar algo aquí. Cuando usted está comprando para corto plazo, ¿ok? Cuando usted está comprando para inversión a corto plazo, realmente en muchos casos no estás comprando para equity. No estás comprando como un fix and flip o no estás comprando como una renta a largo plazo que quizás la vas a comprar, renovar y rentar y quizás tengas un poco de equity ahí en la propiedad a largo plazo. Pero en el short term rental market, aquí realmente se compra para cash flow. La mayoría de las veces se compra para cash flow porque usted va a sacar el flujo de dinero mensualmente mucho más alto que una renta a largo plazo. Pero si usted mantiene esta propiedad a largo plazo, también puedes usar con otros programas de financiamiento que vamos a mostrar ahora en un momento, puedes también utilizar un préstamo a 30 años donde la propiedad se te va reduciendo el principal y a la misma vez que estás rentándolo y produciendo flujo, estás pagando y creando equity en la propiedad también. Entonces tienes un doble beneficio más acelerado que una renta a largo plazo, pero requiere más mantenimiento, requiere un poquitico más de la mano por el tipo de huésped que va a tener. Ahora, ¿cómo estás sabiendo que estás comprando la propiedad correcta de inversión? ¿Ok? Bueno, Carla va a mencionar un poquitico más adelante también otros ejemplos, pero aquí tienes un ejemplo de un cliente que se le hizo recientemente que compró un duplex como primer comprador y básicamente si usted toma la renta por cada unidad, que serían, en este caso fueron $800 por cada unidad cuando él la compró, y multiplicas por dos,
y por 12 le da aproximadamente 19.200 al año, tomando en consideración mínimo un 10% de gastos anuales de mantenimiento, reparación, etcétera. La propiedad le va a proveer un retorno de 17.280 y el valor después de comprada y alguna pequeña renovación que se le hizo fueron 310.000. Entonces eso le da un cap rate de 5%. Usted está recibiendo un porcentaje retorno anual de flujo de 5%. Eso no incluye beneficios de depreciación, eso no incluye que se te está reduciendo el principal del pago mensualmente con la renta que usted está produciendo. Hay muchos otros beneficios que puedes también tener acá que también hay que tomarlos en consideración en el momento de la inversión. Entonces, después de la renta anual y los arreglos que se hicieron en la propiedad, obviamente la renta le subió a $1.500 por unidad y después de las renovaciones y el mismo ejemplo que hicimos son $3.000 mensuales por 12, 36.000 menos 10.000, okay, eso le da un retorno ahora de 32.400. Con el mismo precio de compra de la propiedad multiplicado dividido por 310.000, el cap rate ahora le subió a 10%. So, si hubiera comprado la propiedad y lo hubiera dejado en las mismas condiciones que tenía un retorno de 5%. Después de comprar y hacer las pequeñas renovaciones por cada unidad de aproximadamente $10.000, ahora el cap rate le dobló y el flujo mensual se le dobló también. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de cómo puede usted medir en términos generales si está comprando una propiedad correcta con su inversión. Ahora, es importante decir aquí, esto es una renta a largo plazo. ¿Okay? La estrategia para renta a corto plazo esto debe ser diferente. El cap rate le puede salir mucho menos, pero le deja un flujo de mensual caja más más alto. alto. Exacto. Tú sabes, aquí es más fácil calcularlo en una renta a largo plazo. En una renta a corto plazo puede ser más variable, pero usted está sacando una renta mucho más alta, normalmente entre 2 a 5 veces comparado con la renta a largo plazo. Finalmente eso va a Ahora, depender de lo que cada cliente quiera y de cada exactamente. específico. Y Carla, muy buen punto, porque realmente todo va a depender de cada estrategia de la persona y qué Correcto, nivel de riesgo la persona quiera tener. correcto. Entonces, basado en eso, tú le puedes buscar una propiedad que le das con las métricas que ellos están buscando y yo le puedo ayudar a buscar el financiamiento correcto para esa estrategia. Y Y ese ese es match el es el que va a ser la fórmula ganadora. 100%, 100%. Porque muchas personas hacen la primera parte bien, pero no hacen esta segunda parte bien, que es la parte de financiación. Normalmente terminan pidiendo un hard money loan o un préstamo privado con altos intereses o otros términos más estrictos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienden a tener que tomar decisiones rápidas en el futuro, tener que refinanciar o vender la propiedad porque el préstamo de financiamiento, si cambia el mercado, no le da el flujo mensual. Entonces, es muy importante que en el momento que usted hable con Carla o hable conmigo, miremos a los dos ángulos. Miremos a los dos ángulos, tipo de propiedad, tipo de inversión, nivel de riesgo, qué estrategia va a usted a escoger y buscar el tipo de opción de financiamiento correcto basado en su escenario y su estrategia final. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la mayoría de las personas estamos en el mercado inmobiliario o cuando usted está comprando casa, asume que utilizamos los ingresos personales siempre para la calificación también de una propiedad de inversión. La respuesta es no, no es necesario. Hasta más, el 90% de todos los préstamos que yo hago no utilizo ningún ingreso personal de la persona, del inversionista. ¿Okay? Yo utilizo la propiedad, el colateral, el valor de la propiedad y la renta que produce la propiedad para la calificación en muchos casos. Pero hay muchas formas de calificación. Yo tengo más de 40 programas disponibles de financiación, trabajo con más de 130 bancos y lenders con diferentes requerimientos, diferentes productos, diferentes guidelines. Mi trabajo es, como Carla, el trabajo de buscarle la propiedad correcta para su estrategia. Mi trabajo es buscarle la estrategia y el producto de financiación correcto para ese escenario de inversión y con la estrategia y con el riesgo que usted necesita. Entonces, alguno de estos tres que escogí inicialmente es comparar los préstamos que existen para convencionales para la financiación comparado a los préstamos no convencionales. Entonces, por ejemplo, ¿sabían ustedes que podemos utilizar los estados de cuenta bancarios
¿ok? De los últimos 12 meses o 24 meses y poder comprarse una casa, sea para vivir o para inversión, con tan solo un 10% de entrada inicial. Normalmente requiere un mínimo de un crédito de 640 o más y puede ser hasta menos dependiendo de la situación y de donde usted esté localizado. Eso puede ser una opción muy buena para personas que trabajan por su cuenta propia o tienen negocios que quizás no demuestran mucho o suficiente en los ingresos de sus taxes y sus income tax que normalmente tradicionalmente no calificarían. Bueno, conmigo sí calificaría. Entonces, eso es una muy buena opción para personas que trabajan por su cuenta o reciban pagos directamente a su cuenta en vez de una manera más tradicional. También está el producto de DSCR que estamos utilizando en ese producto de financiamiento, el mismo alquiler de la propiedad para la calificación. Y puede usted también comprar con un mínimo de 10% de entrada. En este producto si requiere típicamente un 680 de puntaje de crédito o más. Pero podemos prestar hasta 3 millones en una sola hipoteca y también permiten, podemos aquí hacer propiedades a corto plazo, largo plazo, etcétera. No se requieren ingresos personales, ni de negocio, ni verificación de empleo, nada. Simplemente chequeamos puntaje de crédito, da usted una entrada inicial y utilizamos la misma propiedad para la calificación. Hay mucho más que va detrás de eso, pero ya para eso podemos entrar en una consulta completamente gratis para un escenario específico y le podemos demostrar cómo va variando dependiendo si es una casa de una sola unidad o 2 unidades o hasta 4, como hemos mostrado un cuádruplex, porque hay diferentes tipos de requerimientos ahí, pero se puede hacer de la misma forma. Y para personas, por ejemplo, que quieran empezar a invertir, Carla, yo estoy seguro que tú ves eso mucho, yo como lo veo yo también. Muchos clientes hoy en día han creado mucho equity en su casa, se le ha valorizado si has comprado Es la anteriormente gran hace años pregunta de atrás. este año. Es la gran pregunta de este año. ¿Cómo puedo sacar ese equity de mi casa para empezar a invertir? Bueno, yo Ujú. tengo la respuesta para ustedes y hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer si es su casa primaria o si usted tiene una propiedad de inversión que tiene mucho equity o que usted compró a lo mejor en cash hace muchos años atrás y quiere sacar ese dinero. Bueno, hay varias maneras de hacerlo y una de ellas es utilizando una línea de crédito o un segundo mortgage en esa propiedad. Y esta es Ujú. la clave. Tengo esos productos donde no te requiere tampoco verificación de ingresos personales. Es decir, lo podemos hacer con estados de cuenta bancario, lo puedo hacer solamente con el crédito, stated income o utilizando la renta de la propiedad para la calificación también en muchos casos. Y los escenarios varían si usted tiene un préstamo existente en la propiedad o no, pues también se toma en consideración, pero la respuesta es que sí lo puedes hacer y en muchos casos puedes pedir hasta $750,000 que puedes sacar del equity de su casa, mínimo normalmente 75,000, pero lo puedes hacer. Que es una estrategia ahora que Carla y yo estamos mirando mucho, que muchas personas que Sí. ya han creado equity en su propiedad están extrayendo ese equity para empezar a invertir y crearse un portafolio de renta a largo plazo, corto plazo, o si quieren quizás empezar a hacer fix and flip también. La respuesta es sí, sí es posible y se puede hacer de diferentes tipos de formas Y ver para cuál es el que más le conviene. claro, y no necesitas vender la propiedad. Si y prefieres Correcto. quedarte por la propiedad porque te está dando un buen flujo de dinero, pues extraes su equity, ¿ok? Se te sigue pagando sola, básicamente, y puedes utilizar ese equity para comprar otras propiedades O junto con invertir Carla. en otro negocio, que es lo que veníamos hablando. Si algo tenemos nosotros como cultura es que queremos ir avanzando, avanzando, avanzando y este país nos da esa oportunidad. 100%. Puse este tipo de programa acá específicamente para muchas personas que quieren invertir o son inversionistas que son dueños de negocios y no es algo muy típico que se habla en el mercado de opción. Pero como decía, tengo infinidad de productos de financiación y todo eso va a basar en su escenario y su estrategia. Pero si usted es dueño de negocio y usted tiene buen flujo de ingresos en su negocio, puedes utilizar las pérdidas y las ganancias de tu negocio, el reporte que se hace de pérdidas y ganancias, para la calificación de una hipoteca también. No solamente para inversión, pero en este caso también lo puedes hacer hasta para comprar tu primera casa. Entonces, esa hipoteca va basada ¿Cuántos en años tiene que solo. tener el negocio andando, Tony? Buena pregunta, Carla. Normalmente 2 años tiene que tener el negocio registrado, pero nosotros no solamente le miramos los últimos 12 meses de ingresos.
Y lo único que necesitamos es un documento de su contador o contadora donde diga en los últimos 12 meses estos han sido los ingresos y los gastos. Y lo que te quede es lo que nosotros vamos a utilizar para la calificación, para ingresos, para calificación del préstamo y la hipoteca. Y eso puede ser para inversión o puede ser para compradores por primera vez también, que presenta una oportunidad muy buena para muchas personas que son dueños de su propio negocio, que realmente ganan buen dinero, pero quizás no demuestran eso en los taxes. Y normalmente le dicen, no, no puedes o tienes que modificar tus taxes, pagarle al IRS miles y miles de dólares para poder calificar para un préstamo tradicional. Entonces, con este programa que tengo, no necesitas hacer eso. Te puedes ahorrar. Tuve un cliente recientemente que casi le dicen que paguen $30,000 para poder modificar sus taxes y comprar su primera casa. Conmigo, con este programa, no lo necesitas hacer. Es mejor poner ese dinero en la entrada de su casa inicial y lo tienes en el equity de tu propiedad. Pero es importante mencionarlo porque hoy en día, como mencioné anteriormente, los latinos somos emprendedores. Muchos tenemos negocios y es una buena forma de tener la estrategia de financiación. Ahora, también quería mencionar brevemente, también muy popular ahora en este momento, Carla, estoy seguro que tú vas a hablar de eso también, para nueva construcción. Muchas personas que están pidiendo préstamos para construir, es decir, están comprando terreno y quieren construir para inversión. También podemos ayudarte, hay programas específicamente para ese tipo de productos, otra vez, dependiendo de la estrategia, producto de financiación, ya están viendo. Entonces, es muy importante porque este producto es completamente diferente al producto tradicional de hipotecas. Da para Básicamente, otro usted está webinar. para construir nuevas propiedades. Entonces, eso también existe. No voy a pasar mucho tiempo acá en pero si tienes algunas preguntas sobre eso, podemos hablar al final también. Pero hay préstamos para nueva construcción, para inversión, no solamente para vivir, pero para inversión, que puedes financiar hasta el 85 o el 90% en algunos casos del costo de la construcción, y los fondos se van liberando a medida que las etapas de construcción se van completando. Normalmente la elegibilidad va basado en la experiencia del constructor, la experiencia del inversionista, si ha tenido algunas propiedades que ha hecho, y evalúan también su crédito hipoteca, su puntaje de crédito y estabilidad financiera para el préstamo de construcción. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un cliente que hicimos, Oscar, que mencionamos anteriormente, que compró un dúplex por primera vez y solamente tuvo que traer a la mesa $7,000, 7,075 para la compra de ese dúplex. So, ahí le maximizamos los beneficios como primer comprador y también le obtuvimos un crédito del lender de $7,000 junto con el crédito que le consiguió el agente, que en este caso Carlos lo hace todo el tiempo. Le combinamos todos esos beneficios y esta persona simplemente compró con $7,000 un dúplex como primer comprador y su primera inversión a la misma vez. Increíble. Sí es posible, ¿ok? Y en este mercado más todavía, porque ahora es un mercado donde se convirtió en el mercado del comprador. Hay más inventario, que eso da más opciones de compra. Bueno, voy a parar acá y Carla. Bueno, ahora sí es mi turno, saquen papel y lápiz porque vamos a como sintetizar todo este proceso de lo que venimos hablando con Tony y tomando puntos claves de qué es lo que queremos aprender acá. Básicamente es la oportunidad de inversión, cómo realmente podemos ver esas rentas y sus beneficios. Y por último, el análisis de la rentabilidad basado en unos ejemplos ya en Florida y estos que venía trabajando Tony un poco más ya en el embudo para ir cerrando. ¿Cómo invertir entonces en una propiedad que es una buena opción? Si eres principiante o si eres simplemente un experto, las claves pueden estar en esta oportunidad viéndolas dónde. Locación, 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 locación y locación. Lo principal es saber en dónde quieres tu localidad según lo que venía hablando Tony. ¿Qué es lo que tú quieres de eso? Entonces, en este momento, el sur de Florida se ha proliferado, ha crecido un montón, pero hay que buscar opciones tangibles. Es decir, para una gente les puede ir muy bien comprando una propiedad en Brickell y poniéndola en renta corta o renta larga de manera inmediata por lo que significa. Para otras personas quizás quieren ser más conservadores y quieren algo más tradicional. Nos podemos ir unos ejemplos en Kendall, o para otros podrían ser, no quiero nada con Miami, me quiero ir un poco más hacia lo que es el norte. Nos vamos entonces a Fort Lauderdale o cerca de las playas y las ventajas que tienen cada una de estas ciudades según lo que tú quieras hacer de inversión. O por el contrario, me
encanta Coral Gables, es de las ciudades más lujosas, puede compararse con un country club o Miraflores en Perú, pero ¿qué sucede con eso? Quizás la tasa es muy alta cuando hablamos de taxes referente a la ciudad y podemos buscar cosas como duplex en Pinterest. Esos son los 3 ejemplos que podemos visualizar ahora. A ver, Tony, si me apoyas ahí con la siguiente lámina. Claro. Entonces, esta oportunidad de inversión, ¿qué es lo que quiero que tomen nota? Renta fija. ¿Cuál es la ventaja de la renta fija? Es lo que venía conversándole. Es a larga duración, Tony, que fue lo que les dijo, es mucho más estable y te permite tener eso allí fijo en función a lo que tú decidiste invertir en tu casa y que se pague sola. Ahora, la renta corta es el boom, es lo que llamamos ahora Airbnb, es mucho mayor rentabilidad, tienes que poner en juego también todo lo que es el servicio que les venía dando Tony y la maravillosa ahora del multifamily, que aquí hay una cosa súper clave que quiero ver con ustedes y que Tony me va a ayudar, es que ahora el multifamily te da la opción de entrar con FHA. Eso es un programa que Tony les va a explicar cuando yo le pida apoyo, que es para primeros compradores, pero en este momento tú puedes vivir en una unidad y la siguiente unidad rentarla y con esa rentabilidad pudieras estar ayudándote al pago del mortgage o de esa hipoteca. ¿Cómo identificar estas oportunidades? Es analizando nuevamente la ubicación, la demanda y la rentabilidad de cada una de esos y qué finalmente es lo que se ajusta a tu salud financiera y a lo que tú quieres para tu bolsillo. Sí, y Carla, si me permites añadir algo, es muy importante que ustedes como inversionistas entiendan que la clave de la relación con su agente inmobiliario como Carla, porque realmente ella conoce el mercado, ve dónde están las oportunidades para mayor crecimiento, para mayor maximización de su inversión. Y eso es súper importante en el momento de bajar su nivel de riesgo de inversión. ¿Ok? Y buscar la estrategia correcta para ustedes. So, lo que acabas de mencionar ahí, Carla, es extremadamente importante que la persona trabaje con el agente correcto, sea con nosotros o sea con otras personas, pero que La que ustedes realmente elijan, sepa, pero que tengan ese you know, asesoría. sí, y eso es por qué razón estoy haciendo parte de este webinario con el apoyo de Carla, porque realmente es una persona que conoce la industria, conoce la región bien, conoce dónde están las oportunidades, si sea renta corta, renta larga, y eso es sumamente clave que usted trabaje con un agente que realmente conozca y que entienda esa parte como inversionista también. Claro. Bueno. Dicho esto, entonces nos vamos a los casos de estudio. Este es un apartamento en Brickell que por ahí vi conectada a una de mis compañeras con la que soy socia de este listing. Es un apartamento en Kendall. Es una ciudad conservadora que te permite tener una renta larga, que te permite ¿qué cosa? La ubicación de ella es estratégica porque tiene salida a la autopista muy rápido y además está a 2 cuadras del Miami-Dade College. ¿Qué te va a permitir esto? Que tú puedes decir, ok, compré esta propiedad, la quiero renta larga porque no quiero comprometerme con digamos, el ajetreo que no es para todo el mundo, el Airbnb, y Tony les puede hablar de eso también en un poquito de cómo ha sido la experiencia con las rentas cortas, pero ¿qué te permite? La zona está buscándose una renta que sea fija, que sea conservadora y que además se pague sola. Sí se paga sola la unidad y tú con la asesoría de un asesor inmobiliario, valga la redundancia, tienes la oportunidad de evaluar ese candidato que te va a rentar. No es cualquiera que te llegó y te dijo, quiero el tío del primo de que, mira, me lo recomendaron. No, hay que evaluarlo también como que si le estuviésemos evaluando su salud financiera para un préstamo. Así también evaluamos cada una de las personas que pudieran ser inquilinos de esta propiedad porque es un ganar-ganar, es la rentabilidad, sí, para mí como inversionista que tengo esta propiedad, pero también el que conserve la unidad y que eso se sienta de esa forma armónica para que cuando haya entrega o el futuro ya ese inquilino lo pasemos a otro programa o pueda tener su primera compra, eso también se le refleja, eso es muy importante. Si usted inquilino también tiene un buen estatus, puede demostrar que usted ha pagado su renta, eso le va a servir para la ayuda cuando vayas a buscar tu primera crédito hipotecario. Entonces, todo aquí es como un conjunto de cosas de evaluar sinceramente qué es lo mejor para esta unidad. Pero Kendall, por ejemplo, es una ciudad conservadora que te permite eso. Nos vamos a esta unidad que yo realmente amo. Esta es una unidad que es un caso de estudio de renta corta. ¿Por qué? Como les dijo Tony, no todas las ciudades lo permiten. Winton Manor está dentro de Fort Lauderdale, lo permite porque está muy cerca de la playa, muy cerca del aeropuerto de Fort Lauderdale. Tiene la bendición de que tienen unos carritos de golf eléctricos que lleva
el huésped a la ciudad, o sea que si va de drink, de traguitos, de copa, de lo que sea, puede ir. Esta unidad es perfecta para eso. ¿Por qué es muy rentable? Porque tienes dos habitaciones o dos cuartos con entradas y salidas independientes del resto de la casa, porque estamos hablando de 5 habitaciones. ¿Qué puedes hacer? Puedes entrar, hay muchos modelos de negocio. Uno, compro la casa completa y rento las 2 habitaciones y esas hacen que me pague y me dé rentabilidad. Dos, compro la casa completa y todo el alquiler Airbnb, pero puedo separarla. Las de 2 noches, ¿verdad? Las 2 habitaciones por noche me da una rentabilidad, o el resto de la casa o toda la casa. Usted va a poder jugar ahí con los tiempos de ocupación, y esto estamos hablando que en esta zona, en un periodo que se estima acá por el número de visitas que tiene Florida, cuando hay temporadas de frío en el resto del norte, tiende a tener al 90% de ocupación para renta corta. Entonces, esta es una muy buena opción para tú fijarte y enfocarte en esas ciudades que no te va a dar problema con el tema de la rotación de los inquilinos o huéspedes, en este caso por ser renta corta. Vamos a ver el último ejemplo, Tony, para irnos al cuarto. Y esto es un perfecto ejemplo de trabajar con un agente que entienda el área y que entienda los tipos de propiedades que funcionan. So, buen trabajo con eso, me encanta la propiedad de sacarla. Y también tiene acceso al mar. Mira, Sí, en renta a corto plazo es buscar propiedades no solamente en buenas localizaciones, pero propiedades únicas. Aquí tienes piscina, tienes bote, tienes eso. acceso al mar. Esto es invaluable porque ¿Cómo, ¿cuántas cómo comparadas? entras? Correcto. ¿Cómo entras ahí a competir con algunas otras unidades o otras propiedades que tengan renta corta? Con lo que tú generes como experiencia, ¿no? Lo que tienes ahí es que puedes tener el yate, puedes tener el paseo en kayak por el canal, ir directo a la playa o ir directo al mar. Esa salida al mar tiene una cosa muy especial. Esa locación te permite, lo que les dije, de tener el carrito de golf, que es una maravilla. Con una aplicación llega, busca al huésped, no tiene ni siquiera que tener el carro. Va, se toma sus traguitos, Yeah, hace lo que quiera y va al súper o lo que sea y vuelve a la unidad perfectamente a la hora sí, que sea dentro del rango. Esta propiedad, particularmente para renta corta, para mí me parece lo máximo. perfecto. Me encanta. Además, por todo lo que está sucediendo en este momento, en todo lo que es el Gran Miami, que va desde Broward a Miami-Dade, está lleno de cosas. Estás de la Fórmula 1, la llegada de Messi, Amazon, el Open de Miami. O sea, hay un montón de actividades que está haciendo que esto se mueva de manera espectacular. Lo que les decía, esta unidad, pasando este último caso en Pinecrest, esta es una unidad que son pocas las que se ven multifamiliar en esta zona. Está muy cerca de la dorada ciudad de Coral Gables, por lo mágica que es, que les decía que es muy parecida a, no sé, al country o quizás a Miraflores en Perú o cualquier otra zona muy elitesca. Pero Pinecrest está cerca, pero no. Tiene la vegetación, pero no, pero los taxes son mucho más económicos. Y esta unidad, que es un dúplex, es fantástica. Si ven ahí, tiene las 2 unidades, y podemos entrar con un FHA, vivir en una unidad, rentar la otra, y los cálculos son rentables. El alquiler de una de las unidades te cubriría mucha de la parte de la hipoteca, si no es el todo. Entonces, esta es una muy buena opción para buscarte un duplex en una zona más tranquila, con otras características que no es digamos, el ajetreo de la playa. Esto es una cosa mucho más familiar y mucho más en la naturaleza. Hay para todo, de todo, si eso es una de las ventajas que tiene el sur de Florida. Y ya Sí, para no, y terminar, me encanta, Carla, que, perdón, que muchas personas dicen a veces, bueno, no se encuentran tantos duplex o multifamilies en el área. ya, Sí los hay. Es simplemente yes, saber buscarlo y trabajar con la persona correcta que te los va a poder encontrar para la estrategia que ustedes tienen. So, me encanta esto para un primer comprador que comprador. quiera también ser el primer inversionista, o una persona que quiera crearse un portafolio de renta. Yo Correcto. soy un proponente grandísimo de multifamily. Si usted está comprando una propiedad de renta que es simple, usted está dependiendo solamente de un inquilino. Si usted Uh está -huh. comprando un multifamily, sea un duplex, un triplex o un cuádruplex, su nivel de riesgo le baja automáticamente muchísimo, y a la misma vez sus ingresos y potencial de equity, de maximizar su valor agregado de su casa, mucho más y mucho más rápido. Y So, a usted solo puede es poner un muy buen property ejemplo. manager de cualquiera de los 3 escenarios, le pones un property manager y está dentro de tus costos operativos, o empiezas a hacerlo tú poco a poco y vas probando. Hay de todos escenarios, y ahí puedes jugar como muchísimo con los números para ver qué realmente es lo que se ajusta a ti en este momento.
100%. Vamos con el super cuadro de la rentabilidad de la inversión. Ahí sí vamos a tratar de, yo les voy explicando porque nos quedó como un poquito pequeñito. Estoy muy agradecida con el equipo de producción de Tony que hizo posible este encuentro desde el día uno y de que pudiéramos materializarlo y tenerlos ustedes acá para darles esta información. En el caso de Kendall, la unidad cuesta pues $300,000, es un apartamento, es 2 habitaciones más un D más 2 baños, está ubicada, como les dije, en Kendall. Esta es un poquito conservadora porque su renta en este momento está alrededor de los 2.400 sin haberle hecho ningún make-up a la unidad. Si le hiciéramos un make-up a la unidad, que era un poquito lo que decía Tony, a ver qué se le podía hacer con el Fix and Flip, hacer un poquito más de inversión, podría generar mejores números que ese es casi el 1% de inversión, o sea, de retorno. Sí. Y es importante mencionar eso, Carla, porque las personas ven esto como una inversión y dicen, no, no me funciona. No, es que la mayoría de las inversiones hoy en día, como tú sabes, realmente no son blanca y negra. Es Correcto. decir, hay que ir un poquitico más profundo en el análisis de esa propiedad dependiendo de la estrategia que usted quiera seguir. Y si va a ser, por ejemplo, para renta a corto plazo, realmente, si usted está comprando una propiedad que ya está lista, que ya no necesita renovación, va a estar pagando un precio más alto. Pero ¿cuál es el beneficio? Que vas a poder inmediatamente que la compres rentarla y estar produciendo un flujo de dinero mensualmente inmediatamente. So, si es una propiedad única como la que acaba de mencionar Carla, que me encantó, con la piscina, acceso a mar, tú sabes, con todos los detalles que tiene en esa propiedad, sí, usted probablemente va a terminar pagando más. So, cuando tú ves el análisis del cap rate inicial, vas a decir, no, esto no me da para una renta fija. Pero si la ves como una renta a corto plazo, y Carla te puede hacer los números, vas a ver que completamente cambia. Entonces, es importante mostrarles a ustedes lo tradicional, pero también abrirle las posibilidades con lo que es posible. Y una persona como Carla que tiene esa visión para encontrar ese tipo de propiedades, que es muy importante, eso en muchos casos es lo más importante, aparte de la financiación, eso va junto, porque si no tienes la propiedad no hay financiación. Si no tienes la propiedad no hay Es inversión. un match, un Entonces, matrimonio. sí, sí, y es importante mencionar eso, porque aquí una persona ve eso y dice, ah, no, esto no es una buena inversión. No, es que las inversiones de inmobiliarias, la mayoría de las veces, yo diría 9 de 10 veces, usted tiene que ir un poquito más profundo y quizás no verlo como una inversión tradicional. Por eso le estamos demostrando aquí diferentes tipos de opciones de inversiones, para que tú veas que una a la otra cambie y el retorno cambia también. Pero la idea es empezar a invertir con una estrategia que usted tenga cómoda con su nivel de riesgo, ¿ok? Con la propiedad correcta, la financiación correcta, y entonces esos números van a cambiar, porque si usted puede hacerle quizás una pequeña renovación o un upgrade, hacerle una adición a la casa, donde Sí, quizás le pueda añadir 1 o 2 cuartos más, le tal puedas cual. quizás poner una piscina, ya completamente te cambia la perspectiva de potencial para esa propiedad. Eso es Esta importante propiedad de mencionar. Wilton Manor fue el perfecto ejemplo. Se agarró, se le hizo fit and flip, se le remodeló, ya ahorita está mucho más elevada, ya se le ganó a esos 950,000, ya está casi en 1.100.000, llegó el último price. ¿Qué está pasando allí? La pones en renta corta, puedes poner la renta corta a tu juego, o pones la Sí. casa con las 5 habitaciones, o rentas las 2 habitaciones, o vives en una parte, puedes jugar con eso como quieras. Y la última, que ya viene Camila por ahí. Y la última es en la que te pido ayuda porque estábamos hablando de este Sí. duplex y tú me dijiste, no, Carla, esto mejoró, Ujú. puedes entrar con el 5% con un Sí, FHA. 100%, sí. Aquí, dependiendo otra vez la localización y la persona que está buscando la financiación y su escenario de crediticio, ingresos, etcétera, puedes comprar acá con 3,5% o 5% de entrada. So, obviamente eso te aumenta, te va más que duplicar el cap rate para esta última opción acá. So, es importante saber que, el producto de financiación que usted escoja, en muchas veces también te va a hacer la diferencia entre una propiedad que sea una buena inversión o no una buena inversión. Entonces, en este caso, este cap rate puede ser mucho más alto, dependiendo si es un primer comprador que está comprando con 3,5% de entrada, ¿ok? O
convencional, que puedes hacerlo con 5% de entrada como primer comprador también. Y eso va a depender del perfil de la persona o del inversionista en ese caso. Crédito, ingresos y la localización de la propiedad. Hay algunas cosas que tenemos que seguir los guidelines y las reglas de los lenders. Pero sí, esta para mí es una buena, excelente inversión también. Y sí es posible hacerlo como primer comprador también, no solamente como un inversionista con experiencia. Es una Ahora, si maravilla. estás Tener un duplex de primer comprador es una maravilla. 100%, porque automáticamente ya tienes una otra unidad al lado que básicamente te está cubriendo el mortgage o la mayoría del mortgage, aunque te cubra la mitad. Ya eso es una inversión que también estás teniendo. Eventualmente vas a vivir ahí temporalmente y probablemente vas a comprar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esas dos unidades te están produciendo. Y esas dos unidades te van no solamente a pagar el préstamo solo, pero también te van a dejar un flujo mensual, probablemente, en muchos casos. Entonces, esa es la visión con la que ustedes, como primeros compradores, si están interesados en comprar un dúplex o un triplex, si está bajo sus posibilidades, basado en su crédito, basado en sus ingresos y la localización, definitivamente miremos todo eso. Y después se puede graduar a otra propiedad más tradicional si quiere vivir con su familia. Pero si están pensando esperar a comprar, porque quieres comprar la casa de sus sueños, pero mientras tanto van pasando 2, 5, 10 años y no llegas ahí, ¿por qué no comprar una propiedad como esta, utilizando el beneficio del primer comprador, un duplex o un triplex, o una propiedad de inversión, que se te va a ir pagando ya y generando flujo y a la misma vez estás acumulando equity en vez de rentar? Para 100%. un primer comprador inversionista, esto es muy buena opción. Nos vamos a las preguntas. Perfecto. Bueno, aquí vamos a pasar a una sesión de preguntas para los participantes que están acá. Si tienes alguna pregunta sobre cualquier tema que hemos cubierto hoy, desde cómo encontrar la propiedad, de tipos de propiedad para A Carla, mí me llegó etcétera. una en privado, pero quiero ver si la hacen pública. Si Ok, están penosos, la leo. perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, y también sobre la financiación, si tienes alguna pregunta sobre cualquier cosa, puedes ponerlo acá en el chat y el equipo lo va a leer para nosotros. Y también, mientras esperamos, le damos unos 30 segunditos para que las personas escriban sus preguntas. También puedes seguir a Carla y a mí en Instagram y en Facebook, en Carla Mazabet en Instagram y Tony Valdez Loans en Instagram, igual en Facebook. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, puedes dejarnos saber. Después de este webinario le vamos a estar mandando a usted un link para una consulta completamente gratis de 15 minutos. Si quieres hacer una llamada de estrategia con Carla o conmigo y hablar escenarios de posibles inversión o quieres empezar a invertir o cómo sacar el equity de tu casa para poder tener el dinero listo y prepararse. Mientras esperamos para la pregunta, Carla, es importante mencionar esto que para mí es el tip número uno siempre, es la preparación. Si usted quiere empezar a ser inversionista en el mercado inmobiliario y se prepara, vas a poder captar las oportunidades que van a llegar. Muchas personas me dicen, pero Tony, el mercado está en este momento cayendo, los precios están bajando. Bueno, vamos a ponernos el sombrero de inversionista. Porque no, si estamos comprando una propiedad para vivir y esa va a ser nuestra única propiedad que vamos a tener en 30 años, ok, vamos a tener una estrategia similar. Y así todo, yo siempre recomiendo que compren, porque rentar no te está produciendo nada. ¿Ok? Pero siempre que tú vas a comprar en un mercado que se está estabilizando como este, ¿ok? Te va a permitir un mejor poder de negociación, ¿correcto, Carla? Vas a poder negociar mejores precios, mejores costos de cierre, créditos y te va a facilitar mucho más y vas a comprar en un mejor precio. So, definitivamente la preparación es clave y si sea usted un inversionista por primera vez o un inversionista con experiencia y necesita ayuda en algunas áreas de la parte de cómo incrementar su portafolio, si tienes experiencia o cómo empezar, vamos a hacer una consulta completamente gratuita donde podemos hablar sobre escenarios específicos, porque cada escenario, cada persona es diferente, cada perfil es diferente, el poder de adquisición es diferente, la localización puede ser diferente y de hacer una estrategia para prepararlos, sea que usted esté listo ahora o prepararlo de aquí a 3 meses, 6 meses, 12 meses, pero la cosa es, como Warren Buffett dice, uno invierte en el mercado cuando hay sangre en el agua. Y si usted no está preparado, ¿ok?
para tomar ventaja de esas oportunidades, entonces no estás tomando los pasos correctos y te vas a perder esas oportunidades y otra persona la va a captar. So, bueno, Lu, si tenemos algunas preguntas que han pasado, déjanos saber y podemos contestar Sí, acá. bueno, Ok, hola a perfecto. todos. Nos pregunta Mariana, ¿cuál es el mejor tipo de propiedad residencial para comenzar a invertir como principiante? Ya, ok, Carla, ¿quieres tomar esa o quieres que la tome? Que tú. Bueno, ok, bueno, para mí, ok, perfecto, déjame contestar. Bueno, muy buena pregunta, Mariana, gracias por la pregunta, porque realmente eso va a depender del nivel de riesgo que usted quiera tomar. Ok, va a también depender de su experiencia. Si no tienes experiencia, yo siempre recomiendo empezar con algo cercano en el área de usted, sea renta a largo plazo o renta a corto plazo. Típicamente, inversionistas por primera vez tienden a hacer dos cosas, tienden a hacer fix and flip, quiere decir comprar, renovar y vender, o comprar, renovar y rentar, ¿ok? En la parte de fix and flip, o comprar una propiedad de renta tradicional, donde tú compras la propiedad, se te renta, haces un contrato de un año o más y te está produciendo y se está pagando sola. Hay varios inversionistas que yo le he financiado renta a corto plazo también. ¿Y por qué? Porque quizás ya están más preparados para eso, tienen el tiempo para dedicarle o están buscando un retorno más rápido y están dispuestos a comprar o invertir en una propiedad de renta a corto plazo. Pero yo diría que podemos examinar primero, dependiendo de su nivel de riesgo, su preparación, cuánto capital tiene disponible para invertir, cuánto tiempo tiene para pasar en la propiedad, ¿verdad? Para manejar la propiedad y si tiene experiencia de renovación o puedes hacer la renovación o manejar un proyecto de renovación, entonces miraríamos a un fix and flip junto con Carla, miraríamos también una renta tradicional o renta a corto plazo y vamos mirando cuál es el mejor fit para usted. Y basado en su situación, qué tipo de producto de financiación podemos buscar para alguna de esas tres opciones y vamos a ir mirando cuál va a ser mejor. Pero yo diría que típicamente esas son las tres opciones, fix and flip y renta a largo plazo, que son los tradicionales. Y ya después normalmente se gradúan a renta a corto plazo. Pero hoy en día es muy fácil invertir en renta a corto plazo. Si tienes una persona como Carla, por ejemplo, que te puede buscar la propiedad correcta, vale la pena. Porque realmente el flujo es mucho más. Entonces, todo va a depender, pero la respuesta es típicamente uno de esos tres normalmente y basado en su capacidad. También miremos a multifamily, también puede ser un multifamily. Si usted tiene, tú sabes, la posibilidad de comprarse un multifamily como renta a largo plazo o también renta a corto plazo, que también lo puedes hacer si no tienes restricciones, es una buena opción también. Gracias por esa pregunta. Lu, próxima pregunta. Gracias, Tony. Nos pregunta Carlos, ¿qué factores debo considerar al evaluar si una propiedad es una buena inversión? Excelente pregunta. Bueno, como Carla mencionó, tú sabes, localización, conocer tu mercado es muy importante para cualquier tipo de inversión que tú vayas a hacer. Y, you know, tener en mente cuál es tu estrategia de salida, ¿ok? Porque también si tú estás comprando una propiedad de inversión y no sabes cuál es tu estrategia de salida, puedes quedarte atascado con esa inversión si el mercado cambia o si esa estrategia cambia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si compras una propiedad de corto plazo y de momento la ciudad pasa una restricción y no te permite más renta a corto plazo, ¿qué vas a hacer? Entonces, eso es uno de los problemas que yo veo, que las personas que compran para inversión, renta a corto plazo, por ejemplo, pero no tienen el producto de financiación correcto. Sí, en el momento que compras, la propiedad está produciendo, el préstamo se está pagando y mucha gente compra quizás con un hard money loan o un interés muy alto, pero cuando viene la restricción y tienes que o vender la propiedad o quizás transferirla a una propiedad a largo plazo, de renta a largo plazo, ahora los números no te dan. ¿Ok? A una renta a largo plazo. Entonces, la única opción que te quedaría es vender esa propiedad y probablemente vas a tener que venderla a un precio menor. Entonces, puedes terminar en una situación
que no deberías de haber estado si se hubieras hecho la estrategia correctamente con Carla o conmigo, por ejemplo, con la financiación y tener esas opciones de salida es súper importante. Porque cuando usted está comprando una propiedad, vamos a decir, para renta a corto plazo, es mirar si esa propiedad también te va a funcionar a renta a largo plazo, si necesitas convertirla, al menos temporalmente, o si no, venderla. Entonces tienes que tener esas tres opciones ya planificadas y saber si te funcionan o no te funcionan para que inmediatamente que tengas que tomar una decisión, tengas la mejor opción. Y eso es muy importante en la parte de financiación. Porque si tú puedes comprar una propiedad a 30 años con una mejor tasa de interés, en vez de tener un préstamo que vas a tener que refinanciar en 12 meses a una tasa mucho más alta, eso te aumenta el costo de mantener la propiedad, de comprar la propiedad y te limita las estrategias de salida. Bueno, espero que hayas respondido a la pregunta. Si no, podemos hacer una consulta completamente gratis, pero excelente pregunta. Próxima. Gracias, Tony. Nos pregunta Juan Carlos, ¿qué tipo de financiamiento está disponible para inversionistas nuevos y cuáles son los requisitos? Ok, bueno, excelente pregunta, Juan Carlos. Y bueno, cubrimos acá un poquito de los diferentes tipos de financiación que existen, pero es mucho más que eso. Y yo sé que es confuso a veces para entender todas las opciones. Por eso lo simplifiqué a las tres principales. Pero si estás comprando una propiedad de inversión, sea tu primera propiedad de inversión o sea otra propiedad de inversión, siempre tratamos de financiarla con la misma propiedad, donde no te va a sacar, no te va a salir en el puntaje, en tu buro de crédito, no utilizamos los ingresos tuyos personales. Y tampoco necesitas mostrar los ingresos de los tax returns o los income tax de los últimos 2 años. Ok, por ejemplo, entonces eso es una de las primarias opciones que siempre buscamos. Si eres dueño de negocio, también te abre otras posibilidades de financiación, porque podemos utilizar los ingresos que tú muestras por el negocio, sea los estados de cuenta bancario o sea el documento de ingresos y pérdidas, lo que se llama el Profit and Loss, el P&L, que también podemos utilizar si eres dueño de negocio. So, las opciones varían basado en tu situación específica. Mi consejo es, haga una consulta con Carla conmigo, hablamos sobre su situación específica y cuál es su estrategia, porque todo va basado en la estrategia que usted va a tener para buscarle el producto de financiación correcto y que los números te den. Y si no te dan, entonces buscamos otra opción, otra en el Movemos a otro inventario escenario, donde te den. ¿Correcto, Carla? Entonces, 100%. bueno, espero que te haya respondido esa pregunta acá y nos podemos expandir también después en una consulta. Gracias. Próxima pregunta. Gracias. Nos pregunta Eduardo, ¿cómo puedo calcular el retorno de inversión en una propiedad residencial? Ok, bueno, buena pregunta. Y mostramos algunos tipos de retorno básico en la presentación anteriormente, pero es importante decir, como habíamos mencionado, que hay mucho más detrás de eso. Porque cuando usted está comprando una propiedad de inversión, hay una diferencia si usted está comprando una propiedad de inversión a su nombre individualmente o a nombre de una compañía o una entidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Tony? Bueno, te voy a responder la diferencia brevemente. Es que hay algunas restricciones. Yo no soy un contador, no doy consejo como contador o consejo de impuestos o de taxes, pero te puedo decir que basado en mi experiencia personal, si lo financias a nombre de una empresa o una LLC o una entidad, puedes tener beneficios de deducciones y puedes también tener beneficios de depreciación y de costo de renovación, de mantenimiento que tenga, sea propiedad a corto plazo, largo plazo, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted está haciendo el cálculo, por ejemplo, del cap rate normal, usted está haciendo el cálculo general que la mayoría de la gente hace, es blanco y negro, pero puede ser el beneficio mucho más si usted está haciendo la estrategia correcta de la compra de esa propiedad, donde puedes beneficiarte muchísimo más en esos beneficios en los taxes y también incrementar tus retornos por ahorrarte costos que puedas reducir. Sí. Próxima pregunta. Gracias, Tony. Ok.
Perfecto. Bueno, Carla, si quieras Terminamos y nos añadir algunas despedimos. Para mí es cositas. un gusto. No, por acá nos siguen Perfecto. preguntando. Nos Bueno, ok, pregunta adelante. Paula, ¿cómo afectan las tasas de interés actuales al mercado de bienes raíces residenciales y a las oportunidades de inversión? Sí, bueno, muy buena pregunta, excelente. Me alegro que preguntaron eso porque la verdad, si usted está comprando para inversión, como acabo de mencionar, usted está comprando con una razón diferente. Cuando usted está comprando esa propiedad, normalmente los números te van a dar. ¿Por qué? Porque se está pagando sola. Ok, so la estrategia es diferente, sea para largo plazo, corto plazo, y el flujo de caja que usted va a crear y también la valorización que está acumulando. Es diferente que cuando estás comprando una propiedad por primera vez para vivir. ¿Ok? Obviamente, el préstamo hipotecario lo está pagando usted directamente de sus ingresos. Pero en una propiedad de inversión tenemos que pensar completamente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las tasas de interés sí van a fluctuar, pero si te funciona hoy en día, como muchos inversionistas que yo le financio todos los días, los números le funcionan. ¿Por qué? Porque aunque sea un interés de un 12%, si los números te dan, ya tú tienes el precio de esa propiedad fijo hoy. Es decir, estás comprando un precio menor hoy, comparado, por ejemplo, con 2 años atrás que estaban compitiendo 10 y 15 personas por comprar la misma propiedad y los precios seguían subiendo, seguían subiendo. Entonces, hoy en un mercado donde tienes más inventario, tienes más poder de negociación para poder bajar ese precio de compra, es mucho más valioso, en mi opinión, que mirar al interés. Realmente para mí el interés no es lo primario cuando estás comprando una propiedad de inversión, es ver los números y qué te produce esa propiedad hoy. ¿Por qué? Porque el interés, el beneficio de eso es que es variable, el interés sube y baja. Entonces tú vas a poder refinanciar en el futuro esa propiedad y bajar la tasa de interés, mientras que ya compraste al precio que compraste la propiedad y la propiedad te va a seguir aumentando en valor. Y si usted mira tradicionalmente, históricamente, los últimos 30 años, excepto por un año o dos, todas las propiedades han subido de valor. ¿Me entiendes? Entonces, el interés no es lo más importante. Hasta yo diría que es, en muchos casos, ni siquiera importante, porque eso usted lo va a poder cambiar. Pero si usted está comprando un mejor precio hoy y está recibiendo mejores créditos hoy, es bueno comprar en este momento porque vas a poder refinanciar después. Y eso es lo que yo diría. También es importante mencionar que cuando usted está comprando para inversión, vamos a decir, pues, por ejemplo, renta a largo plazo, usted va a aumentar la renta anualmente un 3 a un 5%, mientras que ese interés se queda fijo por 30 años, en muchos casos, si tiene el producto de financiación correcto. ¿Qué quiere decir? Que aunque los intereses no bajen, la renta se va a ir aumentando un 3 a un 5% anualmente. En 5 años se puede ser entre un 15 a un 25% de incremento de sus ingresos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que no solamente estás aumentando tus ingresos anualmente porque la renta va a subir. Háblenme a mí de un lugar donde las rentas han bajado en los últimos 10 años. No lo encuentras. Muy raro, ¿verdad? Ningún sitio. Porque Ninguno. en ningún sitio, ni en No. Estados Unidos, es muy raro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si usted está comprando hoy, está fijando el precio de compra hoy, está Correcto. fijando el interés que tenga hoy. Si los números te dan hoy, te van a dar mejor mañana, porque usted siempre va a poder refinanciar y va a poder bajar los intereses si te baja, pero la renta va a seguir subiendo, que te aumenta el flujo de caja y los ingresos mensuales o anuales, y la valorización de la propiedad va a continuar. Esa es mi respuesta ahí. Excelente pregunta. Tony nos pregunta, Anderlis Díaz, ¿un extranjero puede tener esos financiamientos de inversión? Excelente pregunta y gracias. La respuesta es sí. Exactamente los mismos programas que yo mencioné acá para inversionistas en Estados Unidos, que están aquí domésticamente, pueden hacer para inversionistas extranjeros. ¿Cuál es la diferencia? Es muy importante recalcar esto, que quizás tengas que venir a la mesa con una entrada inicial más alta, quizás entre un 20 a un 30%, dependiendo el tipo de propiedad que estás comprando, dependiendo su situación específica, y puede variar. Pero utilizaríamos la misma propiedad para la financiación. Ni siquiera necesitamos verificar sus ingresos en su país.
para comprar en Estados Unidos. Podemos hacerlo sin verificación de ingreso ninguno, utilizando la misma propiedad. Hay algunos requisitos específicos para personas extranjeras, pero no son tan estrictos. Muchos lenders te piden que tenga visa, etcétera. Yo tengo un programa que ni siquiera requiere visa. ¿Y cómo lo haces? Bueno, podemos hacer una consulta completamente separada y hablar específicamente de cada caso específico, pero ni siquiera lo necesitas. Por eso que decía que las personas que tienen esas preguntas hoy, bueno, si tengo que regresar a mi país, si tengo una propiedad en Estados Unidos, bueno, si lo podemos hacer para inversionistas extranjeros, créeme que lo podemos hacer para usted en Estados Unidos, y aunque usted se vaya fuera de Estados Unidos, sus derechos legales de su propiedad lo va a mantener como inversionista igual, porque la ley de Estados Unidos lo protege. Pero bueno, para extranjeros tenemos programas específicos. Gracias por esa pregunta, y la respuesta es sí, podemos utilizar la misma renta que produce la propiedad para la calificación, y también la misma propiedad para la calificación. Tony, nos pregunta Luis, ¿cómo sería el préstamo para principiantes en Fix and Flip? Yo se las había puesto en privado porque estaban tímidos por allí. Ok, perfecto. Buena pregunta también. En el préstamo de Fix and Flip, es bien sencillo. Estamos utilizando el valor de la propiedad después de renovado. ¿Ok? Normalmente, típicamente, estamos mirando no más de un 70 o un 80% del valor de la propiedad después de renovado. Si usted compra una propiedad en $100,000 que necesita $50,000 en renovación, ¿ok? Nosotros le podemos prestar hasta el 90%, dependiendo si es inversionista con experiencia o no. Si no tiene experiencia, normalmente vas a típicamente empezar con un 15 a un 20% de entrada inicial del Sí, bueno, precio de la él compra. dijo, Pero, especificó que era principiante, que cómo lo podíamos ayudar, y yo le dije ok, que podíamos tener, en privado le contesté que cuando quiera tenemos una ok. reunión y lo Sí, evaluamos. sí, Sí, sí. si es Sí, sí, principiante, definitivamente, porque excelente, ¿no? Perfecto, Carla, esa es la respuesta, porque cada situación varía, pero la respuesta es sí, se puede hacer, y la misma propiedad te puede ayudar a financiar ese préstamo de Fix and Flip, y te baja el riesgo tremendamente, porque te podemos financiar hasta el 100% de la renovación de la propiedad. Pero podemos hablar una consulta separada, hablar de su caso específico, pero esos préstamos son un poquito diferentes comparado a una renta tradicional o renta a corto plazo, pero los hay y los hago todos los días. Vamos a hablar específicamente de la situación y te podemos responder muy rápido. Tony, nos Okay. pregunta Tenemos, Fernando, ¿cuáles son los errores más comunes que los nuevos inversionistas cometen y qué nos recomiendas para ok, evitarlos? bueno, y gracias por el tiempo. Voy a tomar esta última pregunta y creo que podemos parar acá, Carla, si está bien contigo. Excelente pregunta. Yo diría el error número uno es tener el advice correcto, trabajar con la persona correcta. Y ayúdame aquí, Carla, advice. ¿Tú sabes por qué? Porque es un trabajo en equipo, ¿ok? Eso es un trabajo, por eso es que yo escojo trabajar con Carla, porque ella conoce su mercado, conoce dónde está, cómo encontrar las oportunidades, y lo más importante, cómo negociar por usted, ¿ok? Esa compra. Juntos trabajar en la parte de la financiación correcta para su estrategia es clave. Y ahí es donde fallan muchas personas también, que normalmente quieren empezar a invertir y tienden, porque uno no sabe lo que no sabe. Es una lección muy grande que yo aprendí en mi vida hace muchos años atrás en Sudáfrica, que me dio mucho más conciencia. Al no saber lo que no saber, es importante que se apoye en personas que lo puedan guiar, sea Carla, o sea yo, o sea otra persona, no importa, pero es importante que trabajes con una persona que conozca el mercado, que tenga experiencia como inversionista, que sepa exactamente los productos de financiación para su situación, y que trabaje en unidad. ¿Por qué? Eso te va a bajar tu nivel de riesgo muchísimo, y vas a tener mejor oportunidad de hacer una buena inversión y evitar errores. No puedo estresar eso más de lo que lo he dicho acá. Es extremadamente importante, porque usted puede ir a Google y decir tipos de financiación para esto, cómo encontrar mi propiedad aquí, o cómo es mejor encontrar esto acá, y te van a dar 1 millón de respuestas.
pero la realidad es que la respuesta es específica para usted y trabajar con los asesores correctos que te van a guiar durante el proceso, preguntarte las preguntas correctas y prepararte correctamente es lo mejor que puedo decirte que puedes hacer, sea conmigo, sea con Carla o no, para evitar errores de Pero no inversión. dejen, Y exactamente, no dejar eso suelto. De sí, todas maneras, nosotros conjuntamente los dos con tu equipo, ay, Dios mío, hicimos un PDF que los va a ayudar y se los vamos a hacer llegar. sí, no, 100%. Y estamos aquí para ayudarte. Realmente, realmente para Carla y para mí, esto es también una oportunidad de darle a la comunidad de regreso y dar este conocimiento. Muchas personas hasta cobran por este tipo de información y webinarios y eventos y yo odio eso porque creo que tenemos una oportunidad única en la comunidad de ayudarnos y trabajar juntos y empoderarnos más para obtener oportunidades en este mercado inmobiliario, que hay muchas oportunidades. No importa si el mercado está abajo o arriba, intereses altos o bajos. Créeme, si los hedge funds y las compañías multibillonarias están comprando en cualquier mercado es porque los números dan. Es simplemente entender la situación, su estrategia y buscarla correcta. Y la Pero bueno, oportunidad aquí realmente está cuando cada uno de ustedes esté listo y esté preparado para dar el paso con la asesoría correcta. De todas maneras, repito, el 100%. PDF está ahí listo con estas 4 claves que fue la promesa de valor que nosotros le dijimos, aparte de tomar papel y lápiz y hacer sus apuntes, para poder tener ese repaso completamente gratuito de este encuentro. Chicos, para mí ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias, Tony, por esta invitación. Espero que sea la primera de muchas y agradecida pues con todo tu equipo por todo el soporte que nos ha dado esta noche y gracias a todos los que se han Gracias a ti, Carla. Excelente presentación, excelente contenido y muchas gracias a todos, y gracias al equipo y gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Que tengan una excelente noche y ojalá que estemos hablando y contactándonos para cualquier pregunta adicional que tengan ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Bye bye, feliz noche.